En la Biblia hay muchos nacimientos de bebés, pero hay uno en particular, uno tan importante para la humanidad, y es el nacimiento de nuestro libertador, de nuestro Salvador. En Isaías 7:14 nos dice que el mismo Señor nos dará señal. Y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel es un título de Dios que significa Dios con nosotros. Las personas podían ver un niño naciendo, pero nosotros por revelación del Espíritu Santo sabemos que dentro de ese niño está Emmanuel, Dios con nosotros. Y en Isaías 9:6 nos da más características de ese niño, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero. Ese niño iba a ser Dios fuerte. Ese mismo niño iba a ser Padre eterno, Príncipe de paz. Todos estos son títulos del único y verdadero Dios. Y ese niño, el nacimiento de ese niño, es nuestro Señor Jesucristo. Y a raíz de ese nacimiento es que el mundo ha tomado la tradición de celebrar la Navidad. Pero ahora, ¿existe la Navidad? Déjeme decirle que la Navidad sí existe. ¿Pero debemos celebrarla? ¿Jesús nació en diciembre? Navidad significa natividad, es decir, nacimiento. Y en el tema que estamos conversando se refiere específicamente al nacimiento del Señor Jesús, el nacimiento de la deidad. Dios mismo naciendo en este mundo en forma humana. Ahora, ¿debemos celebrar la Navidad? ¿Debemos celebrar el nacimiento del Señor Jesús? Nosotros los cristianos de este mensaje no celebramos la Navidad porque no hay una escritura que respalde que debemos hacerlo. Pero sí tenemos una escritura que respalde que debemos conmemorar la muerte del Señor Jesús y no su nacimiento. En 1 Corintios, capítulo 11, desde el versículo 23, cuando Pablo está instituyendo la cena del Señor, nos dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido. Haced esto en memoria de mí. Eso significa que debemos hacer eso en recordatorio del Señor. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esto sí lo debemos hacer recordando al Señor cada vez que tomamos la Santa Cena. Recordar su muerte y anunciando su venida. Pero en ningún momento encontraremos escritura que debamos celebrar su nacimiento. A pesar de que la Biblia no nos manda a celebrar el nacimiento del Señor, eso no quiere decir que eso sea un acontecimiento de menos importancia. Por supuesto que tiene mucha relevancia para la raza humana el nacimiento de nuestro Salvador, porque ese es el don de Dios, ese es el regalo de Dios para la salvación de la humanidad. Pero el Señor no nació un diciembre. En diciembre, allá en Belén, es tiempo de invierno.
hay temperaturas bajo cero, hay mucho frío en la ciudad de Belén. Y Jesús nació en un establo. Nació donde guardan a los animales. Eran cuevas que hacían en las laderas de las montañas. Y bajo esas bajas temperaturas no podría sobrevivir un bebé. Es cierto que en la Biblia hay registro del nacimiento del Señor. Y aún la historia habla del antes de Cristo y después de Cristo. Eso es algo que no podemos negar. Pero lo que sí no tiene respaldo bíblico es el nacimiento de Jesús en el tiempo de diciembre. Y en Lucas capítulo 2, versículo 8, nos dicen que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí que se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. ¿Usted se imagina unos pastores con unas ovejitas en pleno invierno? Cuando todas las montañas estaban cubiertas de nieve, ¿cómo iban a pastorear esas ovejitas? Nos hablan que en el tiempo del nacimiento habían pastores. Y se les apareció un ángel y le dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces vemos que eso de alguna manera contradice la tradición de que Jesús nació en diciembre. Y otro punto muy importante a considerar en la Biblia, que en el mismo libro de Lucas capítulo 2, en el versículo 1, nos habla de que había un censo. Y dice la palabra del Señor: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Eso significa que iba a haber un censo, y cuando realizaban este tipo de actividades, todas las personas debían ir a su ciudad de origen. Y para ese entonces, cuando María estaba embarazada del Señor, ella tuvo que viajar de Nazaret a la ciudad de Belén. Ustedes se imaginan a una mujer embarazada caminando en un invierno por las montañas, cuando los caminos en invierno son todos cubiertos, cuando miles y miles de personas tenían que moverse a través de todo lo que es el pueblo de Israel para poder ser censado. ¿Creen ustedes que un emperador iba a ser tan imprudente de emitir un edicto para que fuesen censados en tiempo de invierno, cuando las temperaturas son bajo cero, cuando todo está cubierto de nieve? Eso no sería algo prudente de parte de un emperador. Esos dos puntos clave sobre los pastores que estaban allí cuidando los rebaños de sus ovejas y sobre este censo registrado en la Biblia muestra de que Jesús no pudo haber nacido un diciembre. Entonces, ¿por qué el mundo celebra estas fiestas de Navidad? ¿Cuál es el origen de estas festividades? Cuando el Señor nació, quien gobernaba el mundo para ese entonces era el Imperio Romano. Y ese imperio adoptó culturas, tradiciones y religiones de los imperios anteriores. Roma era un imperio pagano que adoraba a muchos dioses y realizaba muchas fiestas de acuerdo a los dioses que adoraban. Y una de las fiestas que ellos hacían era el nacimiento del sol. Ellos tenían al sol como un dios. Era una fiesta pagana. Era una fiesta que no tenía nada que ver con el cristianismo. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Ellos tomaron esta fiesta en el solsticio de invierno, que es en diciembre. Era cuando la tierra se alejaba del sol, entre el 21 y el 25 de diciembre.
Y cuando la tierra comenzaba a acercarse al sol a partir del 25 de diciembre, era cuando ellos decían que el sol estaba naciendo. Y en sus fiestas ellos adoraban el sol y creían en el nacimiento del sol. Y una de las fiestas que ellos celebraban eran que rendían honores también a la reina del cielo. Entonces tenían a la reina del cielo, que era la luna, y tenían también al rey del cielo, que era el sol. Allá en Jeremías, en el capítulo 7, en el versículo 18, dicen: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer torta a la reina del cielo y para hacer ofrenda a dioses ajenos para provocarme a ira. Entonces vemos que ellos adoraban a los astros hasta los días de la semana. El lunes representaba la luna, el martes el planeta Marte, el miércoles representaba a Mercurio, el jueves representaba a Júpiter, el viernes representaba a Venus, el sábado representaba a Saturno y el domingo representaba al dios Sol. ¿Qué ocurrió? Cuando Roma adoptó al cristianismo, todos esos nombres de esos dioses paganos, Mercurio, Júpiter, Saturno, ahora ellos simplemente le cambiaron el nombre de personas cristianas. María, Pedro, Pablo, y comenzaron a colocarles nombres a todos esos dioses paganos, nombres de personas cristianas, y los llamaron santos. Y de ahí es que viene esa tradición del nacimiento del Señor Jesús, porque ellos celebraban el nacimiento del Dios Sol. Por lo tanto, eso no tiene nada que ver con el cristianismo. La Navidad, como la celebra el mundo, como el mundo tiene la perspectiva en relación a esta fiesta, es simplemente una fiesta pagana, no es una fiesta cristiana. Son tradiciones inventadas por el hombre. Es una mezcla de Biblia, de costumbres, de tradiciones, incluso también de religión católica. Realmente el mundo en estas fechas que se supone que celebran el nacimiento de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, ellos la celebran en fiestas, en parrandas, en derroches, en todas esas cosas que no tienen nada que ver con la importancia que es lo que es el nacimiento de nuestro Señor. No es algo solemne, es algo muy distante a lo que debería ser. Si en caso que deberían celebrar la Navidad, que es el nacimiento del Señor, debería ser algo solemne. Debería ser Jesucristo el centro de todos sus pensamientos. Hay un verdadero nacimiento, una verdadera Navidad a la luz de las Escrituras. El Dios de la gloria, el Dios incomprensible, vino a este mundo en forma de un bebé naciendo en un establo entre los animales y fue acostado en un pesebre. Un Dios invisible se hizo visible. Ahora pudimos palpar a la vida. Ahí estaba Dios manifestado en carne en un niño. Y él tenía que nacer en un establo como nacen los corderos, por cuanto él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, él tenía que cumplir todos los tipos que estaban en la Biblia. Ese Dios viniendo de una manera sencilla, ese Dios incomprensible, para que el ser humano pudiera entenderlo. Así que, estimado hermano, si existe la verdadera Navidad, y eso comenzó en nuestras vidas en Pentecostés. De ahí comenzó la Navidad en los seres humanos, cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo en sus corazones. Y eso no es otra cosa sino Cristo viniendo al corazón del hombre, siendo su corazón el pesebre. Cuando Jesucristo viene al corazón de la persona y la cambia y la transforma y la hace una nueva criatura, eso es el gran misterio que estaba escondido en Dios. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Usted quiere tener
la verdadera Navidad en su vida? Acepte a Cristo. Lo invitamos a que acepte a Cristo en su corazón. Y de esta manera, usted no celebra la Navidad un día al año, sino que ahora la Navidad va a estar en su vida. Cristo Jesús en usted, cambiándole todos sus pensamientos, transformando su vida, haciéndolo una nueva criatura. Y esa es la genuina Navidad que tenemos en la Biblia, cuando aceptamos a Cristo en nuestras vidas. Dios les bendiga.